Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal, iniciando la entrevista central de esta mañana de jueves. Y ahora recibimos aquí con muchísimo agrado a Domingo Jiménez, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y un hombre fielmente leonelista. Buenos días, doctor Domingo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Licenciado, pero yo le puse doctor ya. No, soy graduado de Derecho. Lo que pasa es que no uso mi título. Ah, pues doctor. Esa confusión se da mucho porque, o sea, para mí no es algo exacto. Para mí no es algo importante. Entonces, yo soy recibido de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo como digo a Alexandra, que siempre le dice licenciado. Domingo. ¿Cómo está? Muy bien. Don Percio, gracias. Usted Gracias. también. Fíjese, quería confirmar, Sí. antes de que entremos a analizar todas las coyunturas, porque hoy se recoge en la prensa que para el 17 de agosto habría una propuesta de convocar al Comité Central del partido para seleccionar a los candidatos presidenciales, a los aspirantes. A los precandidatos, correcto. ¿Quién propone eso? La comisión. La comisión. Sí, la comisión. Okay, la comisión que coordina el licenciado Lidio Cadet. Perfecto. Entonces, hablemos un poco ahora de la coyuntura actual, después del discurso del presidente, que cierra un escenario, pero abre otro. Sí. Bueno, esta es una coyuntura que era uno de los escenarios posibles a darse, con la situación que estaba viviendo el país en las últimas semanas, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y en un amplio espectro de la sociedad dominicana, pues se estaba pidiendo que la Constitución de la República fuera respetada y que los límites al poder que establece esta Constitución, modificada en el año 2015, que esta vez fueran respetados esos límites, tal cual como se estableció luego de una situación algo también delicada que se vivió en el PLD, pero como finalmente se estableció en el año 2015. Eso en el amplio espectro, que digo, de la sociedad, ese respeto a la Constitución, expresado a través de diversas organizaciones verdaderamente representativas de la sociedad dominicana. Y en el lado interno del PLD, no solo eso, no solo lo del respeto a la Constitución, sino también, pues, el respeto a lo pactado. Ese escenario que se discutía en el país y a lo interno del PLD, y hago las dos cosas, lo explico, porque se quiso vender la idea de que tan solo era un problema interno del PLD, y no era así. Al final quedó evidenciado que no lo era así, con la presencia de un precandidato como Luis Abinader en el Congreso exigiendo respeto a la Constitución, la propia posición del PRM, pero con los editoriales de periódicos, medios de comunicación, con la posición de la Iglesia en el Sermón de las 7 Palabras, con todo, o sea, con todo lo que se iba expresando en el sentido amplio. No lo era nada más. El otro escenario posible al que tenemos hoy, ¿cuál era? El de que los compañeros y el sector que procuraba una nueva modificación a la Constitución pudiera hacerlo, y entonces ese era el otro escenario que se presentaba. Hoy tenemos el que finalmente aconteció con el discurso del presidente Danilo Medina. ¿Qué se nos presenta? Por la forma en que el compañero presidente Danilo Medina expuso ante el país su decisión. Bueno, queda evidenciado y no podemos esconderlo, que en el PLD ahora mismo se da una situación altamente preocupante para los que siempre hemos apostado a la unidad del PLD, a la unidad del Partido de la Liberación Dominicana por encima de cualquier cosa, para seguir cosechando pues los triunfos electorales que han llevado a que el próximo año el PLD 2020, cuando concluya el actual periodo presidencial, habrá gobernado este país 20 de los últimos 24 años. Eso solo ha sido posible porque los PLDistas y sobre todo su alta dirección siempre han puesto por encima de intereses particulares o sectoriales, grupales, personales,
a lo interno del partido han sobrepuesto el interés colectivo. Domingo. Entonces, es esta coyuntura la que estamos enfrentando ahora, una coyuntura de dificultad en la que apostamos como solución a la unidad partidaria y esperamos que finalmente esto sea lo que prevalezca en el PLD. Después del discurso del presidente y Sí. sabiendo que había dicho entre líneas que no va y demostraba que iba a cerrar su mandato en lo que resta hasta el 2020, pensamos que tal vez el presidente Medina iba a apoyar a su contrincante principal, que es el doctor Leonel Fernández. No lo pensamos, sino que intuíamos que iba a ser tal vez algo acordado. Sin embargo, hemos visto que se ha reunido con varios de los aspirantes y que ha empezado la frase de la sangre nueva, de cuál será el delfín del presidente y demás. ¿Cómo sopla esa situación o cómo le impacta esa situación al doctor Leonel Fernández, quien se ha erigido como la figura de la oposición dentro de su propio partido cuando intentó o cuando trabajó para que no se lograra modificar la Constitución? Mire, lo que pasa es que al responderle me veo precisado a aclarar. Para nada una figura de oposición, por Dios. Es algo que quizás pudo sentirse así por la firmeza del presidente Fernández en cuanto a demandar el respeto a la Constitución y a manifestar que él no podía apoyar, por razones de principios y valores democráticos, él no podía respaldar nueva vez una reforma, una segunda reforma en 4 años para beneficiar solamente a una persona, un dominicano. Eso no debe verse como que fue una labor de oposición al gobierno, porque no lo fue. Nosotros, los que suscribimos el liderazgo del presidente Fernández y el propio presidente Fernández, hemos estado de la mano de las políticas públicas que ha ejecutado el gobierno del presidente Danilo Medina durante estos 7 años. Siempre los diputados, los legisladores que suscriben el liderazgo del presidente Fernández votaron siempre unificados. Unificados esos legisladores con todo el partido y el gobierno, aprobando todas las iniciativas, todas, absolutamente todas, que llegaban del gobierno. Pero no solo eso, cuando la oposición intentó interpelar funcionarios en un ejercicio procurando dañar la imagen del gobierno, los legisladores que suscriben el liderazgo de Leonel Fernández cerraron filas, evitando que la oposición, que el PRM y otros sectores de oposición pudieran llevar a cabo esos propósitos. No hemos sido, ni Leonel ni ninguno de quienes suscribimos su liderazgo, no hemos sido opositores al gobierno. Fue una posición que el país conoció y vio está allí. Ahora bien, que hayan compañeros, como usted señala, Lorenny, que quieren y aspiran a ser los candidatos presidenciales o el candidato presidencial del PLD, eso nunca ha sido diferente para el presidente Fernández a como es ahora. El presidente Fernández, don Percio, amigas y amigos que nos escuchan, que nos ven, siempre, cada una de las candidaturas que alcanzó fue en competencia interna, desde la vicepresidencial, que fue en el año 1993, tuvo que competir con el secretario general del partido y con un ícono PLDista como José Joaquín Vidó Medina, es decir, con Lidio y con José Joaquín Vidó Medina. Domingo. Y en el año 1995, para la candidatura presidencial, Domingo, tuvo que competir también, Domingo, igual en el 2003, igual en el 2007. Pero creo que en la pregunta de Lorenny hay un contenido, y es que en este escenario no es solo contra un candidato, sería contra un gobierno también. Sí. Es decir, lo que el presidente plantea de sangre nueva y lo que ha estado ocurriendo después del discurso, por ejemplo, las reuniones de los aspirantes en las que no se incluye al presidente e incluso hay 2 más aspirantes que tampoco se han incluido, lo que parecería o que no responden a esa línea o no responden al interés del sector del danilismo, e incluso se mencionan algunos otros nombres que pudieran surgir de esa carpeta
buscar un candidato que enfrente al presidente Fernández. ¿Eso no preocupa? ¿O ustedes entienden que hay un accionar que no se ha iniciado para hacer un arreglo y preservar la unidad a la que usted se refería y con la que el PLD ha podido gobernar esos 20 años? Mire, todavía, don Percio, Lorena, no han pasado 72 horas siquiera de el discurso del presidente Danilo Medina, que sin duda en sus seguidores, en quienes anhelaban, acariciaban la idea de que el presidente Medina decidiera buscar un tercer periodo consecutivo, sin duda ese discurso genera pues una decepción, un momento de tristeza o de dolor, como usted quiera. Pesar. De pesar ante un propósito, un objetivo o un deseo no alcanzado. Eso es humano y eso hay que entenderlo. Y nosotros lo que esperamos es que las cosas, según pasen estas horas, estos días, se vayan viendo como siempre se ha visto en el PLD. Lo que nosotros esperamos es que esas pasiones que desde el lunes en la noche se dispararon y que nosotros decidimos, no, aquí no hay ninguna razón para celebrar nada. Nosotros estábamos con el presidente Fernández. ¿Convendría una intervención del presidente, una opinión del presidente Fernández que ayude a aliviar eso que usted... La va a dar, la va a dar. ¿Y quién no conoce la característica humana de Leonel Fernández? ¿Y quién no conoce el sentido tan grande de nobleza que tiene Leonel? ¿Qué tan noble puede ser Leonel? Señores, ¿a quién ha agredido? ¿Quién puede recordar una agresión en su vida pública de Leonel Fernández contra un adversario? Ni siquiera contra los más agresivos contra él. Ni siquiera eso, don Percio. El presidente Fernández hablará, lo hará en los próximos días. No puede ser muy lejos. No puede ser muy lejos. Bueno, pero ¿qué tan noble puede ser el presidente Fernández, o tan democrático, diría yo, como para permitirle a otra persona aspirar dentro de su entorno? Y hablo directamente de su esposa, que es la vicepresidenta de la República, quien cuando el presidente terminó la locución, inmediatamente empezó a tuitear. Los 3 primeros tweets de ellas fueron felicitando al presidente, lo quiero mucho, mi presidente, etcétera, etcétera. Pero ya en sus redes ha colocado sangre nueva es Margarita. Ella también, al parecer, quiere ser esa tercera vía. Sí, pero eso no lo ha colocado ella. Ella tiene seguidores. Ella tiene seguidores. Por ejemplo, yo soy un seguidor. ¿Y usted subiría eso a sus redes? Yo soy amigo y seguidor de lo que ha sido la labor de Margarita Cedeño de Fernández. Empatizo con ella y tenemos una muy, pero muy cordial y bonita amistad. Y yo con Margarita no como cuento, sencillamente, para decirlo en buen dominicano. Ahora bien, eso de decir que hasta dónde Leonel puede permitir, pero Leonel lo que es un demócrata, por Dios, y ponerlo en el contexto de que la aspiración de Margarita, en caso de que ella la manifieste o que desee ser nominada precandidata, ponerla en el contexto de que hasta dónde Leonel lo permitiría. No, nada que ver, por Dios. Demócrata de Leonel. Y eso ya tendría que ver con otras situaciones en las que uno ni siquiera está en capacidad de hurgar en ese sentido. Lo que sí hay es una realidad. La compañera Margarita no se ha manifestado precandidata. Quienes lo han hecho lo vimos en primera página en unas fotografías. Faltó Hipólito Polanco, faltó Maritza Hernández y faltó Manuel Crespo. Entonces, esos lo han manifestado. Vamos el 17 de agosto a la reunión del Comité Central y esperemos entonces ahí que se definan cuáles son nuestros precandidatos. Pero en esta coyuntura, como bien usted lo ha descrito, parecería que hay las expectativas de que los ánimos bajen, que se hagan arreglos en el partido. Y ayer el Partido Reformista Social Cristiano hacía pública una especie de propuesta de reforma constitucional
que incluían 5 puntos. Entre esos puntos estaba rehabilitar al presidente Danilo Medina Sí. para el 2024, unificar las elecciones, Sí. febrero y mayo, Sí. y había un aspecto de la deuda, poner un límite al asunto La del cuota de la endeudamiento, juventud, la etcétera. cuota de la juventud, en fin, hay 5 puntos que ellos estaban. Qué ¿Pudieran ser barbaridad. este tipo de propuestas salidas de negociación para arreglo en el Partido de la Liberación Dominicana? Mire, el presidente en funciones del Partido Reformista, el licenciado Eddie Alcántara, presidente en funciones del Partido Reformista, calificó de una manera, con un adjetivo que yo no voy a repetir acá, por lo fuerte que fue, con relación a esa rueda de prensa en donde se dio a conocer esto. No era el momento más prudente, ni la forma de hacerlo. Si verdaderamente hay una intención de que eso que pidió el Partido Reformista y que anunció ayer se lleve a cabo, esa no era la forma. Esa no era la forma. Nosotros decimos, se hace necesario que si en el pueblo dominicano hay sectores y en el mundo político hay quienes tienen el interés de ir a una nueva modificación a la Constitución, se hace necesario que la misma sea el resultado de una amplia discusión social, de una amplia concertación de todos los sectores nacionales y a partir de ahí, sobre la base de procurar mejorar lo que se entienda es necesario cambiar, sobre esa base, entonces propiciar una modificación, que podrían haber puntos de esos que el Partido Reformista planteó ayer, pero tiene que ser un consenso social. Veo que el tiempo se nos ha terminado. Qué pena. ¿Cumplirá el pacto ¿Y el comité en la político? Cámara de Diputados para el comité político? Para la ¿Afectarán o dejarán tranquilo a presidencia? ¿O Demóstenes ser esta el presidente? situación altera esa posibilidad? Bueno, pues mire, muy así, muy breve porque terminamos el tiempo, en 2 direcciones. O mejor dicho, la conjugo en una, esa pregunta. La concordia, el comedimiento, la ecuanimidad y los juicios bien razonados es lo que debe imponerse ahora. Ese pacto es parte de lo que ha servido para mantener al PLD unificado. Ese pacto no debe peligrar, porque a lo que debemos apostar todos los PLDistas y las PLDistas es a preservar la unidad del partido. Desde nosotros no habrá un agravio en lo más mínimo y para nosotros lo fundamental es que el PLD se preserve unido. Bien. Bueno, pues ojalá que Gracias. dejen a Demóstenes ser Gracias a presidente ustedes. el mes que viene, que ya le queda menos de un mes. Debe serlo. Debe serlo. Debe Gracias, serlo. Domingo Jiménez, que ha Gracias estado a compartiendo ustedes. con nosotros en la entrevista central de esta mañana aquí en Matinal. Gracias, Percio Maldonado. Laura Castellanos, Alberto Caminero está fuera por motivos personales la mañana de hoy, y a una servidora, Lorena Solano. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes que nos mantienen en la fidelidad y en el gusto de todo el pueblo dominicano. Los dejamos con la programación de Telemicro. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente mañana a partir de las 6 aquí en Matinal.